El 31 de julio del año 431 concluye el tercer concilio ecuménico de la Iglesia en la ciudad de Éfeso, en los enclaves del Imperio Romano de Oriente. Entre las decisiones del concilio fue que las enseñanzas de Nestorio con respecto a la naturaleza de Cristo eran condenadas, provocando su excomunión y deposición como patriarca de Constantinopla. Pero, ¿cuál fue la razón de que se haya llegado a tal sentencia? Para entender las razones, posicionémonos en el año 428 después de Cristo. En ese año, el emperador Teodosio II nombra como patriarca de Constantinopla a Nestorio. Nestorio era un reputado monje y presbítero ya conocido en su época por los sermones que lo llevaron a su eventual entronización como patriarca. En ese mismo año se le pidió intervenir en un tumulto causado por un monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y que por lo tanto se le podría llamar Madre de Cristo. Pero según él, era un error llamarla Madre de Dios. La respuesta del patriarca causó estupor. No tardaron en salir los defensores de la maternidad divina de María. Nestorio acudió a las autoridades civiles para acallar a los monjes que se oponían a él y escribió al Papa Celestino I en el año 429 para pedirle su opinión sobre esta doctrina que él enseñaba. Le envió para ello una serie de sermones que el Papa puso a consideración de Juan Casiano. Pero Cirilo de Alejandría tomó con fuerza la lucha contra Nestorio, movido también por las rivalidades entre las escuelas de Alejandría y de Antioquía. Cirilo envió a Roma a Posidonio, con escritos y argumentaciones que demostraban los errores que tenía Nestorio. En esos días, Casiano también dio su parecer desfavorable a los escritos del patriarca de Constantinopla. La respuesta de Celestino en el año 430, tras pedir nuevamente consejo a un sínodo celebrado en Roma, fue de dar plenos poderes como delegado suyo a Cirilo y escribir a Nestorio para que se sometiera a la doctrina que Cirilo le presentaría como ortodoxa. También la sentencia del Papa en ese mismo año 430 exigía la retractación de Nestorio en un plazo de 10 días. Pero Nestorio, anticipándose a las decisiones papales y de San Cirilo de Alejandría, pidió al emperador Teodosio II que convocara a un concilio. La convocatoria del concilio fue decretada el 19 de noviembre del año 430. Esto ocurre dentro de los 10 días que el Papa le había dado de plazo para su retractación. En la convocatoria del concilio se marcaba como fecha de inicio de ella el día de Pentecostés del año 431, o sea, el 7 de junio. Pero las distancias y las complicaciones del viaje provocaron que la primera sesión tuviera lugar hasta el 22 de junio del año 431. En la primera sesión, Nestorio no se presentó, ya que estaba esperando la llegada de su amigo, el patriarca Juan de Antioquía. Aprovechando su ausencia, San Cirilo de Alejandría procedió a condenar la doctrina nestoriana como errónea, y decretando que Cristo era una sola persona con dos naturalezas inseparables, la humana y la divina. Asimismo, decretó la maternidad divina de María. Cirilo logró además que se aprobara un decreto redactado por él que deponía y excomulgaba a Nestorio. Pero, ¿qué era lo que enseñaba Nestorio y por qué causaba tanto revuelo? Bueno, es difícil podernos formar una idea de la doctrina de Nestorio
pero el documento que se presentó en el concilio que se lo llevó a su eventual reprobación, llamado la Segunda Carta de Nestorio a Cirilo, sí deja ver algunos detalles importantes que a mi parecer son los ejes de su argumentación. 1. Él argumentaba que la naturaleza divina no podía someterse a nacer dos veces. 2. Que la naturaleza divina no podía sufrir, ya que el sufrimiento es propio de la humanidad. 3. Que en la Sagrada Escritura las referencias a Cristo son referencias a su humanidad y éstas están separadas de su divinidad. Y 4. Con base a las anteriores, el bebé que nació de la Virgen María es solo un hombre y por lo tanto no puede ser Madre de Dios. Anexo la carta para que la revisen, pero vámonos a las objeciones con respecto a estos puntos. 1. Con respecto a que la divinidad no puede nacer dos veces. Esto va en contra de los dos concilios anteriores, el de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381, en donde se define el credo oficial. Vemos que en esta profesión de fe sí se indica claramente que el verbo nace dos veces. Si no, revisemos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y después dice, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Si se encarnó de la Virgen, o sea, tomó carne de la Virgen, esto indica que nació de la Virgen, tal cual como lo dice el credo de los apóstoles. Vamos, en otras palabras, ¿qué estaríamos festejando en Navidad? También las mismas Sagradas Escrituras mencionan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o el anuncio del ángel a María Santísima. El ángel proclamó que el hijo que concebirá sería llamado Hijo del Altísimo. 2. Con respecto a que la divinidad no puede sufrir, Jesucristo al hacerse hombre asumió todas las condiciones humanas, como lo dice la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Incluso en la misma crucifixión, Jesucristo en pleno sufrimiento implora al Padre que perdone a aquellos que lo están ejecutando, porque no saben lo que hacen. Si Jesús le habla al Padre, que es Dios, quiere decir que Él es el Hijo de Dios, y por ende es Dios. 3. Con respecto a que la Sagrada Escritura hace referencia a Cristo en la humanidad separado de la divinidad, precisamente es en la misma Sagrada Escritura donde el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, dice que Él y el Padre son la misma cosa. O también la profecía mesiánica de Isaías, que tiene cumplimiento en el Evangelio de Mateo. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo que podrán Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. 4. Y con respecto a que María no puede ser la Madre de Dios, pues ya hemos visto que el bebé que concibió y engendró es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, que es verdadero Dios y verdadero hombre conforme a la hipóstasis. Y por eso, María es Madre de Dios. Pero regresando al concilio, el problema no terminó en la primera sesión, sino que 5 días después, el 27 de junio del 431, ya con la participación de Juan Patriarca de Antioquía, el amigo de Nestorio, celebraron inmediatamente una asamblea paralela en la que se acusa a Cirilo de herejía arriana, por lo que se procedió a su condena y deposición con la aprobación del emperador Teodosio II. A partir de este momento, el concilio tendrá dos bandos, el de Roma-Alejandría, representado por Cirilo, y el de Constantinopla-Antioquía, por Nestorio y Juan de Antioquía.
Pero en la segunda sesión del 10 de julio, ya con la intervención de los delegados papales, las cosas cambiarían. Ya con la presencia de Nestorio en la sesión, los delegados pontificios, los obispos Arcadio y Proyecto, y el representante personal del Papa Celestino I, Felipe, procedieron a la condena de Nestorio y a la validez de la primera sesión. El concilio continuó con varias sesiones más discutiendo otros asuntos importantes para la Iglesia. Ya en la última sesión del 31 de julio, los padres conciliares aprobaron los 5 cánones de condena y un 6º de excomunión a Nestorio, proclamando que María es Madre de Dios, Theotokos. En palabras del concilio, de esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, no ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubieran tenido origen en la Santa Virgen, sino que porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional, a la cual el Verbo se unió sustancialmente. Se dice que el Verbo nació según la carne. La conclusión no fue del agrado de la fracción de Juan de Antioquía, pero eventualmente tanto el emperador Teodosio II y el patriarca Juan de Antioquía terminarían aceptando las resoluciones del concilio. Nestorio moriría en el destierro, pero sus enseñanzas se propagarían desde Edesa, actual Turquía, y eventualmente a Persia e India, creando un cisma entre la Iglesia asiria de Oriente y la Iglesia católica, teniendo una reconciliación con la firma de la Declaración de Cristología Común del 11 de noviembre del año 1994, donde ambas iglesias confiesan que tienen la misma doctrina concernientes a la divinidad y humanidad de Cristo, y que María es Madre de Dios. Y esto provocaría eventualmente su reunificación en el año 2001. Es importante aclarar que si bien el dogma fue aprobado en el año 431, la creencia de María Madre de Dios ya era una creencia entre los padres de la Iglesia y algunas de las referencias datan desde el siglo III. Aparece en la oración mariana más antigua que se conserva, el Subatum Praesidium, quizás compuesta hacia el año 250, mejor conocida en español como Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Dionisio de Alejandría utiliza Madre de Dios en alrededor del año 250, en una epístola a Pablo de Samosata. Atanasio de Alejandría en el año 330. Gregorio el teólogo en el año 370. Juan Crisóstomo y San Agustín en alrededor del año 400 utilizarían el término Madre de Dios. Teodoreto escribió en el año 436 que llamar a la Virgen María Madre de Dios es tradición apostólica. Pero la referencia más antigua la encontramos de los labios de Santa Isabel, cuando llena del Espíritu Santo exclamó: ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 1:43.